Para 1942, la Segunda Guerra Mundial se hallaba en un momento crítico. Los aliados ganaban terreno y en la Alemania nazi muchos comenzaban a preocuparse por el futuro del Reich. Fue entonces cuando Adolf Hitler se obsesionó con un proyecto que podría cambiar por completo el curso de la guerra, una superarma capaz de destruir a sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Se trataba de un gigantesco tanque llamado Landkreuzer P-1000, al que Hitler apodó Ratte, palabra que significa rata en alemán. El Ratte estaba diseñado para ser el tanque más grande del mundo, una verdadera fortaleza móvil con la capacidad de pulverizar todo aquello que se interpusiera en su camino. Sin embargo, el Ratte jamás fue fabricado y terminó siendo una más de las tantas fantasías de Hitler que nunca se cumplieron. ¿Cómo hubiera sido este tanque y por qué se canceló su desarrollo? Para saberlo te invitamos a acompañarnos en este nuevo episodio de Historia Militar. En aquella época era común que el Tercer Reich apostara a crear nuevas tecnologías militares que le permitiera conquistar los campos de batalla. Los alemanes las llamaban armas milagrosas, y aunque algunas llegaron a implementarse y demostraron ser un éxito, muchas otras fueron un fracaso. De todas las armas utilizadas por la Alemania nazi, no caben dudas de que una de las más destacadas fue el Panzer, un modelo de tanque que le permitió conquistar casi toda Europa en muy poco tiempo. El ejército alemán luchaba principalmente por tierra, lo cual significaba que los tanques jugaban un papel crucial dentro de sus estrategias. Es por eso que cuando en junio de 1942 surgió el plan de desarrollar el tanque más grande del mundo, Hitler se obsesionó con él. El proyecto había sido ideado por Edvard Grote, director de Krupp, una importante empresa de acero y armamento. El monstruoso vehículo diseñado por Grote llevaba el nombre de Landkreuzer P-1000 y los planos indicaban que medía 35 metros de largo, 14 de ancho y 11 de alto, lo cual es aproximadamente la altura de un edificio de 3 pisos. Pesaría alrededor de 1000 toneladas, 300 eran de puro armamento, mientras que el blindaje representaba otras 200 toneladas. Ten en cuenta que su armadura de acero tendría 36 centímetros de espesor en el frente y 22 a los lados. Por su parte, los componentes de desplazamiento pesaban otras 100 toneladas. El Ratte estaba equipado con 2 cañones navales de 280 milímetros, 8 cañones antiaéreos de 20 milímetros, 2 torretas Maus de 128 milímetros y 2 cañones de 15 milímetros para enfrentar fuerzas de infantería. Era una auténtica máquina de matar, pensada para ser maniobrada por un grupo de 41 hombres. De hecho, era tan inmensa que venía equipada con su propio baño y un área destinada a almacenar motocicletas. La motorización fue uno de los grandes problemas del proyecto. Para poder movilizar el Ratte, se requería una planta propulsora múltiple, formada por 8 motores de 20 cilindros cada uno, o 2 motores MAN que habitualmente eran utilizados en submarinos. De esta manera se esperaba dotar al Ratte de la increíble potencia de 17.000 caballos de fuerza. Por otra parte, se pensó en la posibilidad de incorporarle snorkels para que los motores conservaran su suministro de oxígeno y que el tanque pudiera funcionar en operaciones anfibias, es decir, sumergido bajo el agua. Con esto se esperaba que pudiera alcanzar una velocidad máxima de 40 km por hora, una aceleración aceptable para un carro de combate, pero más adelante verás cómo esto representaba un problema táctico. Para entender por qué el Ratte resultaba tan impresionante, podemos compararlo con el Maus, el tanque más grande que existía hasta entonces en el Tercer Reich. El Maus pesaba 180 toneladas, 5 veces menos que el Ratte. Tenía una altura de 3 metros, una longitud de 10 y un ancho de 3. Estaba armado con 2 cañones y ametralladores, podía desplazarse a 20 km por hora y para manejarlo tan solo eran necesarios 6 hombres. La diferencia entre ambos hubiese sido abismal. Al lado del Ratte, el Maus parecería un juguete. Nunca en la Segunda Guerra Mundial se había visto algo semejante al Ratte, y la posibilidad de arrasar a las tropas aliadas en cuestión de instantes cautivó a Hitler desde un comienzo. El Führer consideraba que un tanque así podría transmitir el poderío del ejército alemán, de manera que aprobó el proyecto de Grote y ordenó seguir adelante con su diseño. Sin embargo, pocos meses después, el ministro de Armamento Albert Speer canceló el proyecto antes de que los primeros prototipos del Ratte fueran fabricados.
Según él, se trataba de un proyecto inútil, lleno de fallas y destinado a fracasar en el campo de batalla. Es que en realidad Spia estaba en lo cierto. El Rathe representaba una serie de problemas que lo convertían en un vehículo poco práctico a la hora de luchar. Paradójicamente, su gran tamaño era su principal debilidad. En primer lugar, porque Alemania no contaba con ninguna fábrica de tanques lo suficientemente grande como para ensamblar el Rathe. Para hacerlo hubiera necesitado un astillero y destinar enormes sumas de dinero durante meses únicamente a elaborar un prototipo, algo que en 1943 el Tercer Reich no podía permitirse, ya que su economía estaba en jaque. En segundo lugar, incluso si hubiera sido fabricado, sus 1000 toneladas de peso hacían que fuera imposible trasladarlo por el sistema ferroviario. El Rathe hubiera tenido que desplazarse por su cuenta, y viajando a 40 km por hora hubiera tardado demasiado tiempo en llegar al frente de batalla. En caso de que se rompiera en medio del camino, no habría vehículo capaz de remolcarlo hasta un centro de reparaciones. Como trasladarlo era tan difícil, el Rathe solo podría usarse en campo abierto y nunca en ciudades, ya que era más ancho que la mayoría de las calles y tan pesado que destrozaría por completo el pavimento y provocaría que cualquier puente que cruzara colapsara de inmediato. Por otro lado, requeriría una cantidad de combustible alucinante, justo en una época donde los recursos energéticos comenzaban a agotarse en el Tercer Reich. Como si todo esto fuera poco, en caso de que el Rathe hubiera tenido que enfrentarse a tanques de menor tamaño a una distancia reducida, le hubiera resultado difícil ajustar sus cañones para apuntar a un nivel tan bajo. Para funcionar correctamente es probable que el Rathe tuviera que ser acompañado por una flota de vehículos menores que lo escoltaran y le proporcionaran fuego de cobertura en caso de que sus enemigos se aproximaran demasiado. Su tamaño descomunal hacía que fuera imposible protegerlo de los bombardeos aéreos. A pesar de su poderosa artillería antiaérea, el Rathe no hubiera sido capaz de resistir el ataque de un escuadrón de aviones bombarderos. Su blindaje lo preparaba para resistir el fuego de artillería, pero no para los poderosos explosivos de las aeronaves aliadas, que no hubieran tenido inconvenientes en destruir un objetivo tan grande y lento como este. Todas estas dificultades volvían al Rathe un arma obsoleta y poco práctica. Así, para 1943, su producción fue cancelada sin que se hubiera fabricado ni un solo prototipo, y el proyecto terminó siendo uno de los tantos sueños fallidos del Führer. Años después, Heinz Guderian, un importante oficial de la Wehrmacht, dijo en sus memorias que las fantasías de Hitler a veces eran gigantescas, resumiendo así su opinión sobre el fracasado plan de crear el tanque más grande del mundo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees que hubiera sucedido si el Rathe llegaba a fabricarse y entraba en combate? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.